Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente, ya estamos grabando. Les cuento cómo es un poquito la idea. Va a ser un seminario, digamos, desde cero, como se los comenté por ahí a algunos de ustedes en privado. Eso quiere decir que no vamos a dar por supuesto nada de lo que por ahí nosotros vemos a veces con nuestros alumnos, por si alguno de ustedes está participando. La idea sería entonces empezar a hacer una explicación de algunas oraciones marianas desde cero, en latín, revisar la parte de pronunciación con detalle, ¿sí? Porque por ahí, en mi experiencia, muchas veces he podido observar que la gente que por ahí conoce las oraciones en latín, las dice, las conocen de memoria, pero por ahí hay algunos errores en la parte técnica, en lo que es la pronunciación. Por ejemplo, si alguno de ustedes conoce el Pater Noster en latín, suele suceder que hay una parte del Padre Nuestro, la segunda parte, que dice el pan nuestro de cada día, que en latín se dice quotidianum, panem nostrum quotidianum, cotidiano sería, ¿no? El pan nuestro de cada día. Muchas veces la gente dice cotidiano o cotidianum, y en realidad la palabra estrictamente hablando en latín es quotidianum, con Q, digamos quotidianum, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre les comento a mis alumnos es que lo que nosotros hacemos, digamos, no es de quisquillosos, como quien dice, sino que apuntamos, ya que podemos estudiar, ya que tenemos esa posibilidad, a la perfección, básicamente, digamos, ¿no? En lo que hacemos. Así que esa es un poco la finalidad de estos pequeños seminarios que estamos organizando. ¿Cuál es la pronunciación que se utiliza para estas oraciones? Corresponde la utilización de lo que se conoce como latín eclesiástico, pronunciación eclesiástica, o también se le llama hoy pronunciación italiana, digamos, ¿no? Es la que más se asemeja al italiano actual, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice hoy en italiano il cielo, o cello, esa palabra está muy cercana a lo que es el cellum en latín. Entonces, por eso se le llama, por esas similitudes que hay, se llama también pronunciación italiana, ¿sí? Entonces, no vamos a ver nada aquí de pronunciación clásica, que es como hubiera hablado un Cicerón, por ejemplo, cuando hubiera dicho caelum en vez de cellum. Caelum para Cicerón, cellum para la pronunciación eclesiástica o italiana, ¿sí? ¿Cuál es la sugerencia, cuál es la recomendación una vez que ustedes puedan conocer los detalles que vamos a ver hoy? ¿Dónde parece estar la clave del estudio? En la repetición, digamos, ¿no? Hay una frase que nosotros la vemos mucho con nuestros alumnos, que dice, repetitio mater studiorum est. La repetición es la madre de los estudios, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se habla de la repetitio, y acá vamos a meternos quizás un poquito en la parte técnica de trabajo intelectual, se apunta más a la potencia volitiva, hablando un poquito en términos filosóficos, si se me permite, más que a la potencia intelectiva nuestra, se apunta más a la potencia volitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, incluso para que los niños, yo tengo muchos alumnos de homeschooling que son niños, muchas veces hay que trabajar más la voluntad que la inteligencia, fortalecer más la voluntad de sentarse en las sillas, como quien dice, que el intelecto, porque los chicos entienden, a ver, en general el que estudia latín entiende, digamos, comprende lo que se está viendo. Lo que pasa es que por las características de nuestra naturaleza, para que el objeto de conocimiento ingrese a la órbita de la mente nuestra, digamos, hace falta repetir. Entonces, no puede haber verdadero conocimiento si no hay una voluntad firme, voluntas, digamos, ¿no? Ese creo que es un punto clave que nosotros tenemos que trabajar para aprender bien esto. Entonces, seguramente, yo voy a tratar de ser lo más claro posible en este pequeño seminario,
pero por ahí la sugerencia que sí me atrevo a hacerles entonces es que incluso si ustedes quieren compartir esta oración, o si se la quieren explicar a otra persona, o para los chicos mismos, los niños que por ahí quieran aprender, que además tienen mucha facilidad, porque se ve claramente la facilidad que tienen los niños para la comprensión, digamos, el punto está en la voluntad, digamos, ¿no? Voluntas, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con esta pequeña introducción. Sí, podemos pasar a ver la parte técnica, ¿sí? Un muy pequeño comentario también sobre el tema de los significados de las palabras. Siempre hay que tratar de ser lo más fieles posibles, o con la mayor fidelidad posible, a la letra latina, al texto latino, ¿sí? Sucede esto con el Pater Noster, por ejemplo. En la versión tradicional, el Pater Noster, por ejemplo, en una parte dice debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. La palabra más fiel para traducir débita es deuda, digamos, en la tradición de la oración en lo que se conoce como la oración tradicional, digamos, ¿no? Entonces, hay que tratar, sugerencia también, porque hay muchas veces se percibe, incluso en algunos textos, que hay como traducciones arbitrarias a veces, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Caritas in Veritate, la encíclica Caritas in Veritate. ¿Cuál es la palabra más fiel para explicar? La palabra caritas es caridad, y muchas veces se traduce por amor. La caridad en el amor. A ver, se entiende el sentido, pero la palabra más cercana al texto latino más fiel, y que es más amplia y más rica en contenido, es caritas, caridad, no amor. ¿Sí? Entonces, son detalles que son sugerencias que por ahí para el que sí estudia un poquito más de latín es interesante prestar atención a ese punto, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, pasemos ahora a ver esta oración, ¿sí? A ver un segundito. A ver, bueno, ahí se ve bien la imagen. A ver si, Verónica, ¿la puedes ver bien ahí o no? Todavía no. Bueno, tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el Ave María, que es la oración primordial mariana, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense que vamos a ver el detalle de la pronunciación de esta oración en latín eclesiástico, ¿sí? Con los detalles propios del latín eclesiástico, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver un segundito, ahí estamos. Donde yo he marcado en esta oración las palabras que propiamente tienen mayor detalle en lo que es la pronunciación eclesiástica, ¿sí? Que es la que corresponde, como les decía. Y la primera palabra a la que hay que prestarle atención es aquí, a la palabra gracia, ¿sí? Esta palabra, a ver un segundito, voy a elegir un color un poco más, más que me sirva más. Esta palabra gracia, ¿sí? Aquí, tiene la particularidad de que hay que prestar atención al final de la palabra. A ver si puedo, ahí estamos. Especialmente a lo que es el final de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros aquí una T con una I y una vocal, ¿sí? Esta palabra en latín clásico se pronunciaría literalmente como está escrita, gratia, ¿sí? Gratia. Pero cuando aparece el latín eclesiástico, esta palabra pasa a pronunciarse como gratia. Suena como una TS propiamente, gracia, ¿sí? Quizás ustedes han escuchado, por ejemplo, a fortiori, es una expresión, un latinismo que se utiliza, es la misma regla, la T con la I más una vocal, corresponde decirla como una TS, entonces nos va a sonar como gracia, ¿sí? Ave María, gracia plena, ¿sí? No es gracia con C, ¿sí? Sino tiene que sonarles a ustedes como una TS propiamente. Entonces, aquí
perdón, un segundito, es propiamente una TS, lo que tenemos que nosotros tratar de ejercitar. Gracia, ¿sí? Gracia plena. Esta palabra, evidentemente, de esta palabra, cuando llega al latín vulgar, cuando aparece el latín vulgar, pasa a la lengua romance como gracia, llena de gracia, ¿sí? Pero para ser más fieles a la pronunciación latina, tenemos que destacar esta TS, gracia plena, ¿sí? Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta. Yo tendría cuidado aquí, les remarcaría esta palabra benedicta, ¿sí? Que el masculino de esta palabra aquí es bendita, y el masculino sería benedictus. Benedictus qui venit, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá siempre decimos que hay que tener cuidado con esta C y con esta T aquí, benedicta, ¿sí? Obviamente, para quien no estudia esto, uno no le va a pedir tanto detalle, pero para quien sí tiene la posibilidad, es bueno que se escuchen la C y la T. Benedicta, benedicta, ¿sí? De aquí va a venir luego la palabra bendita, o bendito de benedictus, digamos, ¿no? ¿Sí? Bendita. Pero muchas veces pasa también en la práctica que se escuchan como recortadas las letras, y en latín es muy importante, esto es una cuestión también gramatical, que se escuche la palabra en su totalidad y especialmente al final de las palabras, por la estructura de la gramática latina, ¿sí? Entonces, benedicta tu in mulieribus et benedictus. Acá aparece lo que les comentaba recién, benedictus, ¿sí? La C con la T, como benedicta, y como fructus también, hay que tratar de que se perciban, de que se escuchen bien, ¿sí? Benedictus. Aquí, bueno, estos colores, ahí estamos, no me dejan, ahí estamos, ¿sí? Benedictus, entonces, ¿qué podría ser interesante para repasar? Elegir bloques de palabras como este que les remarco aquí, benedicta, benedictus y fructus. ¿Por qué? Porque en las tres aparece la C con la T. Benedicta, benedictus, fructus. ¿Sí? De fructus también va a venir el fruto. Bendito y bendito es el fruto. Ventris tui Iesus, de tu vientre Jesús. ¿Sí? Pero en latín es fructus. No frutus, sino fructus. De acá va a venir fruto, fruta, que desaparece esta C. Pero en latín se conserva propiamente la C, como fructus. ¿Sí? Ventris tui Iesus. ¿Sí? Bueno, ventris. Es muy importante destacar el final de las palabras, ¿sí? Como en Iesus, como en ventris. ¿Sí? No es este el espacio para hablar de la gramática latina, pero sí es importante tener presentes que en latín es muy importante que se escuchen, como les decía recién, el final de las palabras. Porque la gramática latina tiene esa particularidad en cuanto a las declinaciones. Hay declinaciones, lo que significa implica una variación, especialmente en la parte que se llama desinencial de las palabras, la parte final, ¿sí? La terminación. ¿Sí? ¿Qué pueden encontrar ustedes en algunos misales? Puede aparecer acá a veces una J. ¿Sí? Bueno, esta J en realidad, fíjense que yo no la puse, sino que yo puse directamente una I. Tiene que sonar como una I. Jesús. Jesús. No Jesús y no Jesús, sino Jesús. Es decir, se cumple aquí la regla del latín que las palabras bisílabas se acentúan en la penúltima sílaba. Nosotros en español esto lo decimos Jesús. En latín, el acento pasa a estar en la penúltima sílaba, es decir, en la I, Jesús. ¿Sí? Acá hay que hacer un pequeño paréntesis por el tema de las tildes, porque muchas veces se pregunta, ¿hay tildes en latín? No, no hay tildes en latín. Lo que suele encontrarse en algunos misales es que se ponen a propósito las tildes para acentuar, para facilitar la lectura. Pero en realidad no hay tildes en latín. Sí hay acentos. ¿Sí? Entonces, Jesús, ven que yo puse, por ejemplo, en benedicta, en benedictus, fructus, por ejemplo, iría el acento aquí, la tilde iría aquí, si hubiera, pero no siempre están. Ventris, ven, también otra palabra bisílaba, yo le he puesto el acento en la penúltima, ¿sí? Tui Jesús.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. ¿Sí? Consejo, cuando se hace la repetición de todo esto, es una regla, digamos, que se menciona siempre en la parte de la práctica de todo esto, ¿no? Si ustedes están practicando esta oración y se traban en alguna parte, esa es la señal de que hay que parar en ese lugar y repetir esa parte. Por ejemplo, benedicta. Obviamente cuanto más uno lee la oración y más la practica, más fácil es, y se va destrabando todo. ¿Sí? Pero si leyendo ustedes perciben en algún momento que se complican, es la señal de que hay que parar ahí y repetir esa parte. ¿Sí? Puede pasarle con benedicta, con benedictus, con fructus. ¿Sí? Para los papás que hacen homeschooling, que tienen que estar guiando y orientándolos a los chicos, si les enseñan esta oración, les sugiero que presten mucha atención a que se escuche que el chico repita las partes finales con corrección. Por ejemplo, benedictus, fructus, ¿sí? Ventris, Iesus, todas las partes finales son muy importantes desde el aspecto gramatical. ¿Sí? No es lo mismo si yo digo fructu que si yo digo fructus. Hay un cambio de significado ahí. Entonces, es como si yo dijera, no es lo mismo si yo digo casa que si yo digo casas. Por acercarnos un poquito al tema, es más complejo todavía, ¿no? Porque no es solamente singular y plural, sino que hay toda otra explicación gramatical del tema. ¿Sí? Entonces, quienes enseñen, sugerencia que presten especialmente atención a estos puntos finales, las partes finales de las palabras. ¿Sí? Muy bien. En la segunda parte de la oración, Sancta María, otra vez aparece la C con la T. ¿Sí? Mucha gente acaba de decir Santa María. No está mal, si no estudian latín, básicamente. Pero es muy rico cuando uno escucha esta práctica en los alumnos y se percibe bien que se destaca la C, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Sancta, que se destaque, que se escuche esta C. Sancta. Sancta Maria Mater Dei. Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus. ¿Sí? La verdad que no es difícil esta oración para aprendérsela bien. ¿Sí? Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. ¿Sí? Bueno, la verdad que hasta aquí solamente el detalle más importante estaría en esta palabra sancta. ¿Sí? Otra sugerencia, vamos mezclando a medida que avanzamos con el tema, otra sugerencia que yo siempre suelo hacer a los alumnos es que no se apuren en la lectura o en la repetición de las oraciones, ¿no? ¿Sí? Porque eso justamente es lo que, digamos, leer apurada la oración o decirlas en forma apurada, digamos, es lo que facilitan los errores, que aparezcan errores. ¿Sí? Y después hay un tema, cuando el error se va repitiendo, después se hace como una especie de vicio. Entonces es más difícil sacárselo, digamos, ¿no? ¿Sí? Es la cuestión de los hábitos, básicamente. Yo conozco gente que hace, no les exagero, que hace, les podría decir que conocen la misa tridentina hace como 20, 25 años, la misa del Concilio de Trento, la misa en latín, y en la palabra quotidianum, invariablemente le escucho que le dicen mal esta palabra. ¿Por qué? Porque no se la ha aprendido bien y porque ha quedado como un vicio acá, entonces ya se repite quotidianum, y no se corrigió nunca. Entonces después cuando se hizo carne, digamos, el error, es más difícil sacárselo, digamos, ¿no? Aunque se le recordate que es quotidianum. Bueno, cuando van a dicen la oración, dicen cotidianum, y se les escapa. Entonces, es bueno también tener prudencia en este punto, en aprender bien la oración y repetirla bien, ¿sí? Como estamos viendo estos detalles. ¿Sí? Bueno. ¿Y sabéis cómo está? Si pueden ser, cuidado con los audios porque estamos grabando, ¿sí? Bueno. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Bueno, acá, con esta partecita, un pequeño detalle, una pequeña observación, que tiene que ver con lo que les comentaba recién. Suele pasar, cuando uno escucha la repetición de estas oraciones, que se hace como una especie de chicle en la
la dicción de las oraciones, ¿no? Conviene también separar bien las palabras. Y suele pasar que acá se pega todo, digamos, nunc et in, ¿no? Si uno tuviera que escribir esto, lo que está escuchando, por ahí escribe mal. Conviene entonces decir en forma pausada las palabras y separar bien cada una. Nunc et in, son 3 palabras, ¿sí? Nunc et in ora mortis nostre amen, ¿sí? Bueno, acá hay un pequeño error, porque acá ahora va con H, ¿sí? Cuidado porque si no, este es el ora que es el verbo ora pro nobis, es el verbo orar, orare, y este es hora de la hora, nunc et in, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuidado porque acá hay un error nuestro, que falta una H en el flyer, recién lo percibo. Nunc et in hora mortis nostre amen. ¿Cuál es el último detalle de esta oración? Que la verdad que es bastante sencilla para aprender. El tema de este diptongo AE que vemos aquí, ¿sí? Este diptongo, esta letra AE que yo destaqué especialmente, tiene la particularidad de que en latín eclesiástico las palabras que tienen la forma A con E se leen como una E, ¿sí? Siempre. Entonces, esta palabra en latín clásico nosotros la diríamos nostrae, la decimos en latín clásico nostrae, y en latín eclesiástico es nostre, ¿sí? Entonces, nostre, ¿sí? Una observación muy pequeña, porque me acabo de recordar este punto. En latín, no hay que exagerar a veces el tema de las formas en que uno pronuncia las palabras. Por ejemplo, acá es nostre. En italiano, seguramente ustedes habrán escuchado, por ejemplo, la cosa nostra, ¿vieron? Bueno, en latín no es tan así la cuestión, no hay que acentuar tanto acá, no hay que decir nostre, digamos, ¿no? Eso es italiano, no es latín, ¿sí? Esto me suele pasar también a mí, a veces con algunos alumnos que estudian en inglés, un pequeño comentario, porque en el inglés a veces muchas veces, los alumnos de Estados Unidos o del que hablan inglés, por ejemplo, tienden a hacer la H como aspirada, como high, como how, ¿no? Son detalles, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es acá que tendría que ir una H, digamos, nosotros la palabra hora, fíjense, la decimos a la H muda, hora, no decimos jora, ¿no? O high, como high o como how, ¿sí? Entonces, esos son pequeños detalles que, ¿cómo es más fiel uno al latín? Respetando la palabra tal cual como uno la ve con estos detalles, sí, de pronunciación. Entonces, por ejemplo, aquí es nostre, simplemente nostre. No tenemos que decir nostre, y agregándole o dándole ese énfasis, por ejemplo, a la S, ¿sí? Nostre. Bueno, la verdad que esta oración es muy fácil. Es la primera oración que corresponde aprender de las oraciones marianas, ¿sí? Ave María, gracia plena. Acuérdense aquí en el gracia, por las dudas para los que se conectaron más tarde, y acuérdense que esta pequeña clase va a quedar grabada. Acuérdense que aquí tiene que sonar como una TS, ¿sí? No gracia, ¿sí? Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Acuérdense aquí la I, ¿sí? Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El amen, el acento no va en la E, amén, sino amen, ¿sí? Yo cuando rezo el Ave María suelo destacar especialmente esta parte, nunc, porque saben que este nunc significa ahora. Ahora y en la hora. Es muy importante esta parte, que se escuche el nunc, y que uno entienda que está diciendo ahora. Porque es como un detalle importante, el nunc, ahora. Nunc et in hora
mortis nostre amen. ¿Sí? Entonces, básicamente, como les comentaba al principio, por ahí para los que no estuvieron, no hay muchos detalles en esta oración, no es difícil de aprender, básicamente el punto más importante está en repetir. Repetir, repetir, repetitio, como decimos siempre con nuestros alumnos, ¿no? ¿Sí? Verónica, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, justo mi esposa te estaba escuchando y justo te decía que había que prestar atención en esa palabra. Nux, entonces, ¿qué significa? ¿En cuál, perdón? Nux, lo que acabas de explicar. Nunc, Nux, nunc, nunc, sí. ¿sí? Nunc. Esto significa Eso ahora. es ahora. Ah, Nunca, el paso de contrario. Claro, pero cuidado que no es, o sea, nunc es ahora. Hic et nunc, hic et nunc es aquí y ahora. Et nunc. ¿Sí? Cuidado que no tiene nada que ver con nunca. ¿Sí? Claro. Ok. Hic et nunc. Aquí y ahora. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto sí, yo hago mucho hincapié en justamente, y en estas partes, por ejemplo, especialmente en la separación de las palabras, ¿sí? Porque son tres palabras, nunc, et, in, hora. Ahora y en la hora. Mortis nostre, de nuestra muerte. ¿Sí? Entonces, el error que suele repetirse en esto es primero que no, bueno, obviamente no está estudiada la oración, ¿sí? Y segundo, que muchas veces se dice en forma apurada también. Entonces, obviamente que no es que uno no rece cuando lo hace aunque lo haga mal, digamos, porque no todas las personas tienen la posibilidad de estudiar, pero si uno puede ver el detalle y lo puede conocer, y especialmente que no porque sí el latín tiene sus particularidades, como les comentaba recién, especialmente en el final de las palabras, hay todo un sentido en el latín, digamos, ¿sí? En la parte final de las palabras, que es la parte de todo lo que tiene que ver con las declinaciones, ¿sí? Entonces es muy importante tener cuidado con ese punto, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, un error al principio de una palabra, y uno lo podría dejar pasar, pero en latín no se puede dejar pasar tanto el final de las palabras, ¿sí? ¿Sí? Porque un pequeño detalle, por ejemplo, les comento algo de la gramática, un pequeño detalle solamente. Si yo digo ora pro nobis, este ora aquí es un verbo que está en imperativo, yo estoy de alguna manera imperando a la Virgen. No le estoy diciendo si quieres, obviamente no estoy imperando, no estoy mandándole a la Virgen, pero le estoy insistiendo, estoy utilizando un imperativo acá, ora. Santa María Mater Dei, ora pro nobis. Estoy utilizando un verbo en el modo imperativo. Ora pro nobis. Tiene la forma de quien impera. Si yo a esta palabra le agregara una S simplemente, estaría cambiando no solamente el imperativo, estaría cambiando el tiempo verbal y estaría cambiando de modo también. Ya no sería imperativo. ¿Me explico? Sería simplemente un verbo conjugado horas en la segunda persona del tiempo presente. Cambia totalmente la significación. ¿Sí? Entonces, en latín es una S, fíjense que solamente una S aquí cambia el modo también. Por eso es que también muchas veces en latín se habla de tener cuidado con alterar, con el quien traduce, tener cuidado con cómo se traduce, porque se puede estar traicionando el sentido de un texto, básicamente. ¿Sí? Es lo que yo creo que pasa muchas, por ejemplo, que les comentaba al principio, cuando con el nombre, por ejemplo, de la encíclica Caritas in Veritate se traduce la caridad en la verdad. Muchas veces se traduce esta oración por la caridad en el amor. Bueno, no es una traducción fiel esa. ¿Sí? Amor se dice amor amoris. Caridad se dice caridad, se dice caritas caritatis. Son dos palabras distintas con otro sentido, con otro alcance. Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Bueno, oración simple, oración fácil esta, simplemente repetición. Aquí el que la esté anotando, por favor tengan cuidado porque hemos tenido un error nosotros en la escritura aquí. Hora de la hora se escribe con H.
no es lo mismo que este, que es el verbo que les comentaba recién, que está imperando, ¿sí? Ora pro nobis, ¿sí? Bueno, muy bien. A ver, un segundito, a ver si puedo pasar, a ver. Voy a pasar ahora, para hacer una pequeña introducción, a ver si se puede ver bien aquí. A ver, Verónica, a ver, te pido si, como no los estoy viendo a todos, a ver si Verónica tú me puedes confirmar si la ves bien aquí. ¿Se ve bien? Perfecto, muy bien. Bueno, Sí, perfecto. muy bien. Bueno, esta oración que les comparto aquí, ¿sí? Espero que a ver que la puedan ver bien. Le voy a poner, acá estamos. Es la conocida como Subtuum Presidium. Hay una canción que también se utiliza con esta oración en latín, Subtuum Presidium. Es la oración más antigua que se conoce a la Virgen, ¿sí? Apareció en un papiro, creo que fue en el siglo III, siglo IV, después del Ave María, obviamente, ¿sí? Yo se los puedo compartir a estos si quieren, a quienes no vamos a molestar para mandárselos a todos en el grupo, pero quienes lo quieran, se las podemos mandar, ¿sí? Acá tienen ustedes la versión castellana, y acá está la versión latina, ¿sí? Subtuum Presidium, la habrán conocido: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. ¿Sí? A ver un segundito porque está como cortada la oración acá. A ver un segundo. A ver, me parece como cortada, no sé por qué. Ahí está. Ah, no. ¿Ustedes la pueden ver bien, completa? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno. Ahí estamos. Muy bien. Bueno. Oh siempre Virgen gloriosa y bendita. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver estos detalles, los detalles de esta oración en latín. Subtuum Presidium. Primer detalle que tenemos en esta oración. En la W. Subtuum. En latín, como yo les comentaba antes, hay que hacer todo un esfuerzo por respetar la palabra tal cual como aparece. Subtuum. ¿Sí? Quizás ustedes han escuchado hablar de la fórmula de Juan Pablo II, totus tuus. Fíjense que nosotros no decimos totus tus, sino que decimos, o Juan Pablo II decía, totus tuus. La W se tiene que pronunciar, subtuum. De hecho, esta palabra se separa en sílabas así, tuum. ¿Para qué? Para que se pronuncien las dos palabras. No es lo mismo tum que subtuum. Subtuum Presidium. Acá está el diptongo AE que yo les comentaba en el Ave María. Yo no voy a decir aquí, en latín clásico, si Cicerón hubiera dicho aquí praesidium, nosotros vamos a decir en latín eclesiástico presidium. ¿Sí? Acuérdense que esto va a quedar grabado por si la quisieran, para revisarlo. Subtuum presidium confugimus. Subtuum presidium confugimus. Y aquí aparece un tema que es bastante conocido, que es el tema de la pronunciación de la G en latín. ¿Qué pasa con la G? La G en latín, cuando va unida con la E, o la G con la E, o la G con la I, se pronuncia como Y y como Y, en latín eclesiástico, ¿sí? No en latín clásico. ¿Sí? Entonces acá sería un error decir confugimus, pronunciar la G como nosotros decimos girar, por ejemplo, girar, ¿no? Más bien acá suena como Y y G, confugimus, subtum presidium confugimus, ¿sí? Confugimus. ¿Vieron el salve Regina? Es lo mismo. No decimos salve Regina, salvo que lo digamos mal, sino que es salve Regina, ¿sí? Sancta Dei Genitrix.
Genitrix. Yo les voy a poner aquí, para que queden en la grabación, algunos de los acentos. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix. Nostras deprecaciones, atención acá porque apareció en el Ave María, ustedes recuerdan que estaba la T con la I y la A, gracia. Acá tenemos la T con la I y la O, deprecaciones. Acuérdense de esto como una TS, deprecaciones, ¿sí? No deprecaciones. Cicerón hubiera dicho deprecaciones. Julio César hubiera dicho deprecaciones. En latín eclesiástico corresponde decir deprecaciones, ¿sí? Ne despicias. La C con la I en latín eclesiástico se pronuncia como una chi, al igual que la C con la E se pronuncia como una E. Ne despicias, ¿sí? Chi. ¿Cuál sería un error grave acá? Decir despicias, ¿no? Error gravísimo ese, ¿sí? Yo les suelo decir a mis alumnos que si se les llega a escapar de despicias, no digan que estudian conmigo. Básicamente como para que vean, me lavo las manos como Pilatos olímpicamente, ¿sí? Porque es un error bastante grave y hace quedar muy mal al profesor, ¿sí? Es gravísimo ese error, ¿sí? Es como pegarle a la mamá. ¿Sí? Tómenlo como análogo, véanlo como grave, pero bueno, yo lo interpreto así porque suena muy feo, ¿no? ¿Sí? Despicias, no me nombren a mí, estudian solos, son autodidactas, ¿sí? No se preocupen por mí, yo me lavo las manos. Pilatus ego sum, soy Pilatus, ¿sí? Bueno, entonces, despicias, nunca despicias, ¿sí? Okay. Entonces, si alguien quiere, si se equivoca alguien acá con despicias, yo les suelo, repitan esta palabra, despicias, ¿sí? Y entonces les va a quedar, cuando vean otra palabra con la C y con la I, la van a repetir, les va a salir solo decirla como chi, ¿no? Despicias, ¿sí? Como chelum, como chelis, ¿sí? Y fíjense que en la siguiente palabra aparece lo mismo, la C con la E. Necessitatibus. Es una palabra bien larga. De esta palabra viene necesidad. ¿Sí? 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 Fíjense también la característica que suele tener esta palabra, que tiene la doble S, como suele aparecer también en inglés, por ejemplo, que a veces hay dobles consonantes, ¿no? ¿Sí? Doble S, por ejemplo, justamente. ¿Dónde está el punto clave en esta palabra? Primero, necessitatibus, tilde en la antepenúltima sílaba, necessitatibus, y la C con la E la pronunciamos como che. Necessitatibus, nunca necessitatibus. Eso es el error grave que les decía aquí de despicias, ¿no? ¿Sí? De aquí viene necesidad, pero nosotros, cuando se vulgarizó el latín, esta C con esta E pasó a decirse en la lengua romance como nece. Pero Cicerón decía necessitatibus, y el latín eclesiástico es necessitatibus, ¿sí? Ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis, ¿sí? Liberanos semper, Virgo, gloriosa et benedicta. ¿Sí? Fíjense que acá, se me pasó por alto decir algo, esto, genitrix, ¿no? No, creo que lo dije, porque marqué la G con la E y la G con la I, ¿sí? Fíjense que la G con la E y la G con la I, genitrix o regina, fíjense que en Virgo, cuidado con esto, en la G con la O, la G con la U y la G con la A no cambia la pronunciación. Es decir, esta palabra, por ejemplo, si ustedes la buscan en el diccionario, les va a aparecer así. Virgo, virginis. Esta es la forma que presenta la palabra en el diccionario. La primera parte, Virgo, no tiene cambio en la pronunciación. Es decir, Virgo la digo igual. ¿Sí? Pero la segunda parte, virginis, sí. La G con la I y la G con la E la pronuncio como G, o como J y como G. ¿Sí?
Virgo, virginis, ¿sí? La G con la A igualmente no cambia. Gaudete, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Y otro pequeño detalle, la T con la I, fíjense, necessitatibus, la T con la A más vocal y la T con la I no cambian. ¿Sí? Ahora, en Gracia, en Ave María, Gracia, ahí sí, si yo tengo la T con la I y una A, ahí sí cambia la pronunciación y voy a decir Gracia, como les comentaba, ¿no? Gracia. ¿Sí? Bueno, entonces, subtuum presidium confugimus sancta Dei genitrix nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. ¿Sí? Bueno, con estas dos primeras oraciones, esta es muy buena la oración en latín, no es difícil de aprender, no es difícil de pronunciar, ¿sí? Y si ustedes la pueden aprender, si se la pueden aprender de memoria, estamos memorizando una oración del siglo III, siglo IV. Entonces, es muy interesante, es cortita, y tiene muchas reglas interesantes, como les digo, repasando finalmente el diptongo AE, la cuestión de la G, la cuestión de la C con la I, la C, es muy rica en la parte de pronunciación esta palabra. Tiene, les diría, las reglas más importantes, casi, diptongo AE, la G con la I, la G con la E, la T con la I y la O, deprecaciones, la C con la I, la C con la E, la verdad que es muy completa para practicar la parte de pronunciación en latín, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien querría hacer alguna pregunta sobre algún detalle, si pueden por ahí levantar la manito si quieren, porque yo por ahí no los estoy viendo todos en el costadito de la pantalla. Así que bueno, yo quedo a disposición por si alguien quiere preguntar algo, algún detalle. Voy adelantando por las dudas por si alguien quiere ir pensando algo. La semana que viene vamos a hacer la última clase. Vamos a ver otras oraciones marianas, ¿sí? Así que por ahí les sugeriría, si por ahí quieren preguntar en base a lo que vimos hoy, digamos, ¿no? O algún detalle, alguna partecita que les haya quedado alguna duda. Súper claro, perfecto. Bueno, muy bien. A ver. Gio. O Bernardita. Hola. Sí. Sí, Gio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias, Sebastián. Bueno, me alegro. ¿Tú querías preguntar algo, Gio? No, yo soy nuevo, pero está muy claro y está muy bueno. bonito. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Bueno, me alegro. Bernardita, ¿tú querías preguntar algo? Saben que muchos amigos me dicen, ¿por qué decís tú y no decís vos? Bueno, porque con esto como nosotros en Argentina decimos tú, decimos vos, por ahí yo me siento desubicado si le digo a alguno que no sea argentino, vos. Entonces ya me acostumbro por ahí le digo tú a un argentino y me dice, ¿pero por qué le decís tú a un argentino? Bueno, por ahí es por una cuestión de adecuarme un poquito, pero no me sale decirle a un mexicano o un peruano, por ejemplo, vos, digamos, ¿no? Pero bueno, así que si Hola. alguien... Sí, Bernardita, dime. Ahora sí. Mire, no, yo más que preguntarle, yo le quería pedir si por favor usted podría leer la oración que recién nos estaba enseñando más fluido para ver cómo debe sonar. Sí, perfecto. ¿Está el subtuum presidium? ¿Sí? Esta última, perfecto. Subtuum presidium confugimus sancta Dei genitrix nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Yo por ahí la suelo decir más pausado, porque justamente una de las cosas que se escucha mucho es el chicle, digamos, ¿no? Entonces, el que conoce por ahí puede ver muchas veces que se pegan como las palabras, y es rico en realidad que se escuche, por ejemplo, subtuum presidium, que se escuchen las tres palabras.
digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, un consejo que por ahí una sugerencia, que por ahí tengan cuidado que no se peguen todas las palabras, porque no se estaría siendo muy fiel al texto, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Por nada, no. Sí, Ismael, ¿tú querías preguntar algo? Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo Y andas? buenas tardes a todos. Bien, gracias a Dios. Me Pues alegro, más que ¿no? preguntar, bueno, un pequeñito aporte, o bueno, no aporte, sino un comentario. Pues las oraciones que nos dan, hay veces que hay muchos cambios entre las oraciones. Entonces lo que usted nos dice, yo creo, no sé si es porque la traducción está mal o la van modificando. Entonces aquí también, por eso es una parte saber latín, para que no haya tanta modificación. Es lo Sí, único que totalmente. quería comentar. Totalmente. Mira, Ismael, me das pie para un pequeño comentario y que es interesante. En el Job, en el libro de Job, yo lo he trabajado con mis alumnos y capaz que contigo también. Hay una parte que el texto latino se refiere a Satán, a Satanás, digamos. En muchas traducciones se pone el adversario. ¿Ven? Entonces, no es lo mismo Satán que el adversario, porque el adversario puede ser el de tu vecino, el que te chocó el auto, digamos. Se encontró con el adversario. Se entiende en el contexto que se está refiriendo a Satanás, pero la palabra latina, el texto latino, dice Satán. Entonces, esto tiene un poco que ver con lo que menciona, Ismael. Muchas veces pasa, y por eso está bueno poder conocer el texto latino, muchas veces pasa no solamente que hay errores, digamos, de traducción por ahí, digamos, medios inocentes, sino que a veces pareciera ser, o hay que tener cuidado con no alterar el significado de la traducción. ¿Sí? Y esto por ahí no es este curso para eso, pero sí es verdad lo que dice Ismael, es muy cierto que hay que tener cuidado con que el traductor traicione, como se suele decir, ¿no? ¿Sí? El significado original de la palabra. ¿Sí? Así que Ismael, está muy atinado tu comentario. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no sé si alguien querría preguntar algo más, alguna duda. Bueno, yo espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad esta primera reunión, ¿sí? Y bueno, si Dios lo quiere, entonces nos vemos la semana que viene. Yo les voy a compartir este video, bueno, va a estar en nuestro canal, al que quiera lo podemos compartir, lo vamos a compartir en nuestros grupos, así que lo pueden, si les sirve, para que puedan aprovecharlo, si lo quieren compartir también, y si Dios quiere, entonces nos vemos la semana que viene, en la segunda y última clase, ¿sí? Así que bueno, un saludo grande para todos y espero que tengan una buena Muchas tarde gracias. y fin de día, ¿sí? Adiós, adiós. Muchas gracias. Profesor, buenas Muchas noches a gracias. todos. Dios les Gracias, bendiga. hasta luego. Gracias, adiós, adiós. Gracias, gracias.